La dama soñadora, de Anne Catherine Green. ¿Y esto es todo lo que tienes que decirme? Creo que es suficiente, señorita Strange. Solo la dirección. Y este consejo, que su llamada sea rápida. Los nervios distraídos no pueden esperar. Violet, sobre cuya picardía habitual se posaba una sombra indefinible, miró a su empleador con aire dudoso antes de alejarse hacia la puerta. Le había pedido un caso para investigar, algo que nunca antes había hecho, e incluso había llegado tan lejos como para especificar el tipo de caso que deseaba. «Debe ser interesante», había estipulado, «pero diferente, completamente diferente del último. No debe involucrar la muerte ni ningún tipo de horror. Si tiene un caso de sutileza sin crimen, uno que involucre mis habilidades sin deprimir mis ánimos, le ruego que me lo dé. No me he sentido del todo como yo misma desde que vine de Massachusetts». A lo que, sin más comentarios, pero con una sonrisa que ella no entendía, le había entregado un pequeño trozo de papel en el que había garabateado una dirección. Debería haberse sentido satisfecha, pero por alguna razón no lo estaba. Lo consideraba capaz de sumergirla en un asunto completamente opuesto a lo que sentía que estaba en condiciones de emprender. «Me gustaría saber un poco más», continuó ella, haciendo un movimiento para desplegar el papel que le había dado. Pero él la detuvo con un gesto. «Léalo en su limusina», dijo él. «Si está decepcionada, hágamelo saber, pero creo que se encontrará lista para su tarea». «¿Y mi padre?» «Él lo aprobaría, si pudiera aprobar el negocio. Ni siquiera necesitas llevar a tu hermano contigo». «Oh, entonces, ¿solo tengo que tratar con mujeres?» «Lee la dirección después de que haya girado en la Quinta Avenida». Pero cuando, con sus dudas aún sin despejar del todo, abrió el pequeño papel que le había dado, el número que encontró sugería que su destino se encontraba en algún lugar cerca de la calle 80. Por lo tanto, con la mayor sorpresa, vio su automóvil detenerse frente a la conspicua casa del gran financiero cuya muerte reciente había afectado tanto al mercado financiero. Ella misma no había tenido ningún conocimiento de este hombre, pero conocía su casa. Todo el mundo la conocía. Era una de las más principescas de toda la ciudad. C. Dudley Brooks sabía cómo gastar sus millones. De hecho, sabía hacerlo tan bien que su padre, también un financiero de cierta importancia, había dicho alguna vez que era el único estadounidense exitoso que envidiaba. La esperaban. Eso lo vio en el instante en que se abrió la puerta. Esto hizo que su entrada fuera fácil, y su entrada se iluminó aún más con la encantadora visión de la carita querubínica de un niño que la miraba desde una puerta lejana. Fue una visión instantánea, desapareció en cuanto se vio, pero su efecto fue restarle algo de su frialdad a los espacios columnados del maravilloso vestíbulo y modificar en cierta medida la formalidad de un servicio que requería a 3 hombres para conducirla a una pequeña sala de recepción a menos de 20 pies de la puerta de entrada. Dejada en este lugar aislado, tuvo tiempo de preguntarse qué miembro de la casa tendría que conocer. Y se sorprendió al darse cuenta de que ni siquiera sabía quiénes eran los miembros de la familia. Estaba segura de que el señor Brooks había sido viudo durante muchos años antes de su muerte, pero más allá de eso no sabía nada de su vida doméstica. Su hijo... ¿Pero había un hijo? Nunca había oído mencionar a un joven señor Brooks. Sin embargo, ciertamente había alguien de su conexión que disfrutaba de los derechos de heredero. Debía estar preparada para conocerlo con la debida compostura, sin importar la sorpresa que pudiera mostrar al ver a una joven inexperta en lugar del detective experimentado que tenía todo el derecho a esperar. Pero cuando la puerta se abrió para dejar entrar a la persona que esperaba,
La sorpresa fue para Violet. Era una mujer la que estaba delante de ella, una mujer y una rareza. Sin embargo, resultaba difícil para Violet decidir en qué consistía su rareza. ¿Era en la suavidad de sus cabellos blancos peinados cuidadosamente hacia abajo sobre sus orejas, o en el contraste entre sus ojos brillantes y su boca débil y temblorosa? Estaba vestida de riguroso luto y muy costosamente, pero había algo en su porte y expresión que hacía imposible creer que le interesara su atuendo o incluso que supiera con cuál de sus vestidos estaba vestida. «Yo soy la persona a la que has venido a ver», dijo ella. «Tu nombre no me resulta desconocido, pero puede que tú no sepas el mío. Soy Quintard, la señora Quintard. Estoy en dificultades, necesito ayuda secreta. No sabía dónde acudir para pedirla, excepto a una agencia de detectives, así que llamé por teléfono a la primera que vi anunciada y me dijeron que esperara a la señorita Strange. Pero no pensé que fueras tú, aunque supongo que está bien. Has venido aquí con ese propósito, ¿verdad? Aunque parece un poco extraño». «Ciertamente, señora Quintard, y si me dice...» «Mi querida, es simplemente esto». «Sí, me sentaré. La semana pasada murió mi hermano. ¿Has oído hablar de él, sin duda? Sir Badley Brooks». «Oh, sí, mi padre lo conocía. Todos lo conocíamos por su reputación. No se apure, señora Quintard. He enviado mi coche lejos. Puede tomarse todo el tiempo que necesite». No puedo. Tengo una prisa desesperada. Déjeme continuar con mi historia. Mi hermano era un viudo, sin hijos que heredar. Todo el mundo sabe eso. Pero su esposa le dejó un hijo de un matrimonio anterior, y este hijo de ella, mi hermano lo había adoptado en cierta medida, e incluso lo había nombrado su único heredero en un testamento que redactó durante la vida de su esposa. Pero cuando se dio cuenta, como muy pronto lo hizo, de que este joven no se estaba desarrollando de manera que cumpliera con tan grandes responsabilidades, hizo un nuevo testamento, aunque desafortunadamente sin el conocimiento de la familia, ni siquiera de sus amigos más íntimos, en el que daba la mayor parte de su gran patrimonio a su sobrino Clemente, quien había mejorado las promesas de su juventud y quien, además, tenía hijos de gran belleza a quienes mi hermano había aprendido a amar. Y este testamento, este trozo de papel que significa tanto para todos nosotros, está perdido. ¡Perdido! ¿Y yo? Aquí su voz, que había subido casi a un grito, se desvaneció en un susurro horrorizado. «Soy quien lo perdió». «Pero hay una copia en alguna parte. Siempre hay una copia». «Oh, pero aún no has oído todo. Mi sobrino es un inválido. Lo ha sido durante años. Por eso se sabe tan poco sobre él. Se está muriendo de tuberculosis. Los médicos no le dan ninguna esperanza. Y ahora, con el miedo de dejar a su esposa e hijos sin dinero, se está consumiendo tan rápido que en cualquier momento puede llegar su fin. Y tengo que enfrentar sus ojos tan llenos de lástima, y la mirada en ellos me está matando. Aún así, no tuve la culpa. No pude evitarlo. Oh, Miss Strange». De repente rompió en la inconsecuencia de un sentimiento extremo. «El testamento está en la casa. Nunca lo saqué del suelo donde duermo. Encuéntrelo, se lo suplico». El momento había llegado para el suave toque de Violet, para la palabra alentadora de Violet. «Lo intentaré», le respondió. La señora Quintard se tranquilizó. «Pero primero», continuó la joven, «necesito saber más sobre las condiciones. ¿Dónde está su sobrino, el hombre enfermo?» «En esta casa, donde ha estado durante los últimos 8 meses». «¿Era suyo el niño que vi de pasada en el pasillo cuando entré?» «Sí, lucharé por ese niño», Violet exclamó impulsivamente. «Estoy segura de que la causa de su padre es buena. ¿Dónde está el otro reclamante, el que usted llama Carlos?» «Oh, ahí está el problema. Carlos está en la Mauretania y se espera que llegue aquí en un par de días.
Viene del este, donde ha estado de gira con su esposa. Señorita Strange, el testamento perdido debe ser encontrado antes de entonces, o el otro será abierto y leído y Carlos se convertirá en el dueño de esta casa, lo que significaría nuestra partida rápida y la muerte segura de Clement. ¿Mover a un hombre enfermo? ¿Un pariente tan enfermo como dice que está? Oh, no, señora Quintard, nadie haría eso, aunque la casa fuera una cabaña y sus dueños fueran pobres. No conoces a Carlos, no conoces a su esposa. No nos daría una semana para empacar. Ellos no tienen hijos y envidian a Clement que los tiene. Nuestra única esperanza está en descubrir el papel que nos da el derecho a quedarnos aquí frente a toda oposición. Eso o la penuria. Ahora conoce mi problema. Y es un problema, uno del cual haré todo lo posible para aliviarlo. Pero primero déjeme preguntarle si no se está preocupando innecesariamente por este documento perdido, si fue redactado por el abogado del señor Brooks. Pero no lo fue, interrumpió impetuosamente la señora. Su abogado es un pariente cercano de Carlos y nunca se le informó del cambio en las intenciones de mi hermano. Clemente, estoy hablando ahora de mi hermano y no de mi sobrino, era un gran generador de dinero, pero cuando se trataba de defender sus derechos en asuntos domésticos, era más tímido que un niño. Estaba sujeto a su esposa mientras ella vivía, y cuando ella se fue, a sus parientes, que todos son de carácter dominante. Cuando finalmente decidió hacer justicia y eliminar a Carlos, salió de la ciudad, ojalá pudiera recordar dónde, e hizo que este testamento fuera redactado por un extraño cuyo nombre no puedo recordar. Sus tonos temblorosos, su manera nerviosa revelaban una debilidad que igualaba, si no superaba, la de su hermano, que se atrevía en secreto a hacer lo que no tenía la fuerza para reconocer abiertamente. Y fue con cierta vacilación que Violet se preparó para hacer esas preguntas definitivas que elucidarían la causa y manera de una pérdida aparentemente tan importante. Temía escuchar algún cuento trivial de negligencia injustificable. Algo más sutil que esto, la presencia de alguna agencia insospechada opuesta al interés del joven Clemente, algún partidario de Carlos, alguna fuerza de socavamiento secreto en una casa llena de sirvientes y dependientes. Parecía necesario para el desarrollo de una situación tan ordinaria en un drama que justificara el ejercicio de sus poderes especiales. Creo que ahora entiendo exactamente su posición en la casa, así como el valor del documento que dice haber perdido. Lo siguiente que necesito saber es cómo llegó a tener la responsabilidad de ese papel y en qué circunstancia lo extravió. ¿No se siente lista para contármelo? Es necesario, tartamudeó la señora Quintard. Sí, respondió Violet, observándola con curiosidad. No esperaba, esperaba que pudiera señalar, por alguna fuerza que por supuesto no podemos explicar, exactamente dónde se encuentra el documento, sin tener que contar todo eso. Algunas personas pueden hacerlo, ya sabes. Ah, entiendo. Me consideró incapaz de trabajo práctico y me atribuyó poderes ocultos. Pero ahí es donde se equivoca, señora Quintard. No soy nada más que práctica, y permítame agregar que soy tan discreta como una tumba con respecto a lo que mis clientes me dicen. Si voy a ser de alguna ayuda para usted, debo conocer todos los hechos relacionados con la pérdida de este valioso documento. Relate toda la circunstancia o despídame del caso. No ha hecho nada más tonto o equivocado que muchos. Oh, no digas esas cosas, intervino la pobre mujer con tono de gran indignación. No he hecho nada que alguien pueda llamar ni tonto ni malvado. Soy simplemente muy desafortunada y al ser sensible. Pero esto no está contando mi historia. Intentaré hacerlo todo claro. Pero si no lo hago y muestro alguna confusión, deténgame y ayúdeme con preguntas. ¿Por dónde empiezo? Con su primer conocimiento de este segundo testamento. Gracias, ahora puedo continuar. Una noche, poco después de que los médicos dieran por perdido a mi hermano, me llamó a su cama para una charla confidencial. Como ese día había recibido una cantidad muy grande de dinero del banco, pensé que me lo iba a entregar para Clement,
pero fue por algo mucho más grave que me había convocado. Cuando estaba seguro de que estábamos solos y nadie podía oírnos, me dijo que había cambiado de opinión sobre la disposición de su propiedad y que era a Clement y sus hijos, y no a Carlos, a quien iba a dejar esta casa y la mayor parte de su dinero, que había hecho redactar un nuevo testamento que me mostró. ¿Se lo mostró? Sí. Me hizo traerlo desde la caja fuerte donde lo guardaba, y a pesar de su debilidad, estaba tan interesado en señalar ciertas partes del testamento que se levantó en la cama y estaba tan fuerte y animado que pensé que estaba mejorando. Pero fue una fuerza falsa debido a la emoción del momento. Estaba diciendo que llevó el testamento desde la caja fuerte. ¿Dónde estaba la caja fuerte? En la pared sobre su cabeza. Él me dio la llave para abrirla. Esta llave la sacó de debajo de su almohada. No tuve problemas para encajarla o para girar la cerradura. ¿Y qué sucedió después de que miró el testamento? Lo devolví, él me dijo que lo hiciera, pero la llave me la quedé yo. Me dijo que no la entregara de nuevo hasta que llegara el momento de presentar el testamento. ¿Y cuándo tenía que ser eso? Inmediatamente después del funeral, si resultaba que Carlos había llegado a tiempo para asistir. Pero si por alguna razón no estuviera aquí, tenía que dejarlo allí hasta 3 días después de su regreso, momento en que debía sacarlo en presencia de un tal señor de la Hunt, que tendría plena responsabilidad desde ese momento. Recuerdo todo eso lo suficientemente bien y tenía la intención más sincera de cumplir sus deseos, pero... Siga, señora Quintard, por favor, siga. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo hacer lo que él pidió? Porque el testamento había desaparecido cuando fui a sacarlo. No había nada que mostrarle al señor de la Hunt más que el estante vacío. Oh, un robo. Solo un robo común. Alguien escuchó la conversación que tuvo con su hermano. ¿Pero qué pasa con la llave? ¿La tenía usted? Sí, la tenía yo. Entonces, la tomaron de usted y la devolvieron. Debe haber sido descuidada con respecto a dónde la guardó. No, la llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. Aunque no tenía razón para desconfiar de nadie en la casa, sentía que no podía cuidar esta llave con demasiado cuidado. Incluso la llevaba puesta por la noche. De hecho, nunca me la quité. Todavía estaba en mi persona cuando entré en la habitación con el señor de la Hunt. Pero la caja fuerte había sido abierta de todos modos. ¿Había 2 llaves para la caja fuerte entonces? No, al darme la llave mi hermano me había advertido estrictamente que no la perdiera, ya que no tenía duplicado. Señora Quintard, ¿tiene una confidente o doncella especial? Sí, mi Hetty. ¿Cuánto sabía ella sobre esta llave? Nada, solo que no ayudaba al ajuste de mi vestido. Hetty ha cuidado de mí durante años. No hay una mujer más dedicada en toda Nueva York, ni una en quien se pueda confiar más para decir la verdad. Es tan honesta con su lengua que estoy obligada a creerle, incluso cuando dice... ¿Qué? ¿Que fui yo y nadie más que yo quien sacó el testamento de la caja fuerte anoche? ¿Que me vio salir de la habitación de mi hermano con un papel doblado en la mano, entrar en la biblioteca con él y salir de nuevo sin él? Si eso es cierto, entonces ese testamento está en alguna parte de esa gran habitación. Pero hemos buscado en todos los lugares concebibles, excepto en los estantes, donde es inútil buscar. Tomaría días revisarlos todos y mientras tanto, Carlos... No esperaremos a Carlos. Comenzaremos el trabajo de inmediato. Pero solo una pregunta más. ¿Cómo fue que Hetty la vio caminar por las habitaciones? ¿La siguió? Sí, no es la primera vez que caminó dormida. Anoche... Pero ella se lo dirá. Es un tema doloroso para mí. La enviaré para que se una a nosotros en la biblioteca. ¿Dónde piensa que está oculto ese documento? Sí. Estoy ansiosa por ver la habitación. Está arriba, ¿verdad? Sí. Se levantó y se movió rápidamente hacia la puerta. Violet la siguió ansiosamente. Acompañémosla en su pasaje por la escalera palaciega y comprendamos el efecto que produjo en ella un esplendor cuya propiedad futura dependía posiblemente completamente de ella. Era un esplendor frío,
Las voces alegres de los niños no estaban presentes en estos grandes salones. La muerte pasada y futura infundía solemnidad en el aire y se burlaba del lujo que aún parecía ser una parte tan importante de la vida aquí que uno difícilmente podía imaginar los enormes espacios con columnas sin él. Para Violet, más o menos acostumbrada a los interiores finos, el principal interés de éste radicaba en su conexión con el misterio que ocupaba su mente. Deteniéndose por un momento en la escalera, preguntó a la señora Quintard si la pérdida que tanto lamentaba se había hecho conocida entre los sirvientes, y se sintió aliviada al saber que, con excepción del señor de la Hunt, no había hablado de ello con nadie más que con Clement. «Y él nunca lo mencionará», declaró, «ni siquiera a su esposa. Ella tiene suficientes problemas como para saber lo cerca que estuvo de una fortuna». «Oh, ella tendrá su fortuna», respondió Violet con confianza. «Con el tiempo aparecerá el abogado que redactó el testamento, pero lo que quiere es un triunfo inmediato sobre el frío Carlos, y espero que lo pueda lograr». «Ah». Ese es abrupto. Fue un suspiro de pura sorpresa. La señora Quintard había desbloqueado la puerta de la biblioteca y Violet había tenido su primer vistazo de esta, la mejor habitación de Nueva York. Ahora recordaba que a menudo había oído que era así caracterizada, y de hecho, si hubiera sido tomada íntegramente de alguna abadía histórica del Viejo Mundo, no podría haber expresado más plenamente en estructura y ornamentación la idea gótica en su mejor momento. Todo lo que le faltaba eran las asociaciones de siglos pasados, y éstas, en cierta medida, eran suplidas por la estudiada suavidad de sus tonalidades y la sugerencia de la edad en sus tallas. Eso era todo lo que la habitación en sí misma ofrecía, siendo solo una carcasa para contener el gran tesoro de valiosos libros alineados en cada estante. Cuando los ojos de Violet se deslizaron sobre sus filas y luego hacia las 5 ventanas de vidrio profundamente teñido que se enfrentaban a ella desde el extremo sur, la señora Quintard exclamó indignada: «Y Carlos convertiría esto en una sala de billar». «No me gusta, Carlos», respondió Violet con calentura. Luego recordó preguntar si la señora Quintard estaba completamente segura de que esta era la habitación en la que había escondido el documento precioso. «Será mejor que hables con Hetty», dijo la señora, mientras una mujer robusta de aspecto muy atractivo entraba en su presencia y se detenía respetuosamente justo dentro de la puerta. «Hetty, responderás cualquier pregunta que esta joven pueda hacer. Si alguien puede ayudarnos, es ella. Pero primero, ¿alguna noticia de la habitación de enfermos?» «Nada bueno. El médico acaba de venir por 3ª vez hoy. La señora Brooks está llorando e incluso los niños están mudos de miedo». «Iré. Debo ver al médico. Debo decirle que mantenga a Clemente vivo por cualquier medio hasta que...» No esperó a decir qué, pero Violet entendió y sintió que su corazón se ponía pesado. ¿Podría ser que su empleadora considerara esto la tarea alegre y fácil que había solicitado? Al minuto siguiente estaba haciendo su primera pregunta. «Hetty, ¿qué viste en la acción de la señora Quintard anoche que te hizo inferir que dejó el documento desaparecido en esta habitación?» Los ojos de la mujer, que habían estado estudiando respetuosamente su rostro, se iluminaron con un alivio que la hizo hablar. Con la tranquilidad de una naturaleza completamente sincera, preguntó: «¿Mi señora ha hablado de su enfermedad?» «Sí, y muy francamente. Ella camina dormida». «Así lo dijo». «Y a veces cuando los demás están dormidos y ella no lo está». «No me lo dijo». «Ella es una mujer muy nerviosa y no siempre puede quedarse quieta cuando se despierta en la noche.
Cuando la oigo levantarse, yo también me levanto, pero como nunca estoy segura de si está durmiendo o no, tengo cuidado de seguirla a cierta distancia. Anoche estaba tan lejos de ella que había ido a la habitación de su hermano y la había dejado antes de que viera su cara. ¿Dónde está su habitación y dónde está la de él? La suya está al frente en este mismo piso. La del señor Brooks está en la parte trasera y se puede llegar por el pasillo o pasando por esta habitación hacia una pequeña habitación más allá que llamamos su cueva. Describe el encuentro. ¿Dónde estaba parada cuando la vio por primera vez? En el estudio que acabo de mencionar. Había una luz brillante en el pasillo detrás de mí y podía ver su figura con bastante claridad. Tenía un papel doblado apretado contra el pecho y su movimiento era tan mecánico que estaba segura de que estaba dormida. Venía en esta dirección y en otro momento entró en esta habitación. La puerta, que estaba abierta, se mantuvo así y en mi ansiedad me acerqué sigilosamente y miré adentro después de ella. No había luz encendida aquí a esa hora, pero la luna brillaba con rayos largos de luz de diferentes colores. Si lo hubiera seguido, pero no lo hice. Me quedé parada y la observé lo suficiente como para verla pasar por un rayo azul, luego por uno verde y luego entrar a través de uno rojo. Esperando que caminara recto y teniendo algunos temores de la escalera una vez que llegara al pasillo, me apresuré a la puerta y detrás de usted para interceptarla, pero aún no había salido de esta habitación. Esperé y aún así no salió. Temiendo algún accidente, finalmente me atreví a acercarme a la puerta y probarla. Estaba cerrada con llave. Esto me alarmó. Nunca antes se había encerrado a sí misma en ninguna parte y no sabía qué pensar. Algunas personas hubieran gritado su nombre, pero me habían advertido que no lo hiciera, así que simplemente me quedé donde estaba y eventualmente escuché la llave girar en la cerradura y la vi salir. Todavía caminaba rígidamente, pero sus manos estaban vacías y colgaban a su lado. ¿Y luego? Entró directamente a su habitación y yo detrás de ella. Estaba segura de que estaba profundamente dormida en ese momento. ¿Y lo estaba? Sí, señorita, pero todavía tenía en mente lo que le preocupaba. Lo sé porque se detuvo cuando llegó a la cama y comenzó a hurgar en la cintura de su bata. Estaba buscando la llave y cuando sus dedos la encontraron colgando en el exterior, abrió su bata y se la guardó sobre su piel desnuda. ¿Usted vio todo eso? Tan claramente como la ve usted ahora. La luz de su habitación estaba encendida. ¿Y después de eso? Se metió en la cama. Fui yo quien apagó la luz. ¿Tiene esa bata de ella un bolsillo? No, señorita. ¿Y su camisón? No, señorita. Entonces, ¿no podría haber llevado el papel a su habitación oculto en su persona? No, señorita, lo dejó aquí. Nunca pasó más allá de esta puerta. Pero ¿no podría haberlo llevado de vuelta en algún lugar oculto en las habitaciones que había dejado? El rostro de la mujer cambió y un ligero rubor se mostró a través del marrón natural de sus mejillas. No, negó. No podría haber hecho eso. Me aseguré de cerrar con llave la puerta de la biblioteca detrás de ella antes de salir corriendo al pasillo. Entonces, concluyó Violet con toda la fuerza de su convicción, es aquí y en ningún otro lugar donde debemos buscar ese documento hasta que lo encontremos. Con la convicción del primer paso en la tarea que tenía ante sí, la señorita Strange se puso manos a la obra. La habitación, que se alzaba a 2 pisos de altura, tenía forma de enorme óvalo. Este óvalo, dividido en estrechas secciones para dar cabida a los estantes con los que estaba forrada, se estrechaba a medida que se elevaba por encima de la gran chimenea gótica y de las 5 magníficas ventanas que daban al sur, hasta que se encontraba y se perdía en el rejado del techo, que era de ese orden exquisito y satisfactorio para el alma que vemos en la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster.
El único descanso que interrumpía la circulación de los libros que alcanzaban los 30 pies o más por encima de la cabeza era la presencia de las dos puertas ya mencionadas y una estrecha franja de pared en cada extremo del espacio ocupado por las ventanas. No había muebles allí, excepto un par de bancos tomados de alguna antigua catedral que se encontraban en los dos lugares vacíos ya mencionados. Pero en el interior, en la extensa superficie del suelo, había varios objetos agrupados, y Violet, reconociendo las posibilidades que cualquiera de ellos ofrecía para la ocultación de un objeto tan pequeño como un documento doblado, decidió utilizar un método en su búsqueda y para ello dividió mentalmente el espacio ante ella en 4 segmentos. El primero incluía la puerta que comunicaba con la suite que terminaba en el dormitorio del señor Brooks. Un diagrama de este segmento mostrará que el único mueble en él era un gabinete. Fue en este armario donde Mrs. Strange hizo su primera parada. ¿Lo ha buscado bien?, preguntó mientras se inclinaba sobre la vitrina de cristal en la parte superior para examinar la fila de misales medievales exhibidos de una manera que mostraban sus maravillosas iluminaciones. No la vitrina, explicó Hetty. Está cerrada con llave, como ve, y aún no hemos logrado encontrar la llave. Pero buscamos con el mayor cuidado en los cajones debajo de ella. Si hubiéramos examinado todo el contenido con los dedos, no podría estar más segura de que el papel no está allí. Violet pasó al siguiente segmento. Este era el que estaba dominado por la enorme chimenea. Una alfombra yacía delante del hogar. Violet señaló hacia ella. Rápidamente la mujer respondió. La levantamos y la giramos. ¿Y esa caja a la derecha? Está llena de madera y solo madera. ¿Sacaste toda la madera? Cada astilla. ¿Y esas cenizas en la chimenea? ¿Algo se ha quemado allí? Sí, pero no recientemente. Además, esas cenizas son solo de madera. Si hubiera habido el más mínimo trozo de papel carbonizado mezclado con ellas, habríamos considerado el asunto resuelto. Pero puede ver por sí misma que no se encuentra ninguna partícula así. Mientras decía esto, había puesto el atizador en la mano de Violet. «Remuévalas, señorita, y asegúrese». Violet lo hizo, con el resultado de que el atizador fue pronto devuelto a su lugar y ella misma se arrodilló mirando hacia arriba por la chimenea. «Si lo hubiera metido allí», se apresuró a comentar Hetty, «habría habido algunas señales de hollín en sus mangas. Son blancas y muy largas y siempre le molestan cuando intenta hacer algo». Violet dejó la chimenea después de echar un vistazo a la repisa en la que no había nada más que una caja de trabajo de encaje abierto y 2 fotografías en color montadas en pequeños caballetes. La caja estaba demasiado abierta para ocultar algo y las fotografías estaban levantadas demasiado alto sobre la repisa como para que siquiera el papel más pequeño, y mucho menos un documento de cualquier tamaño, pudieran ocultarse detrás de ellas. Las sillas, de las cuales había varias en esta parte de la habitación, las pasó con solo una mirada interrogante. Todas eran de roble macizo, sin ningún intento de tapicería, y aunque talladas para que coincidieran con los estantes del otro lado de la habitación, no ofrecían ningún lugar para buscar. Su demora en el tercer segmento fue breve. Allí no había absolutamente nada más que la puerta por la que había entrado y los libros. A medida que se deslizaba siguiendo el óvalo de la pared, apareció una pequeña arruga en su frente normalmente suave. Sintió la opresión de los libros, los innumerables libros. Si de hecho se viera obligada a revisarlos, ¡qué perspectiva tan desalentadora! Pero todavía tenía un segmento más que considerar, y después de eso, la inmensa mesa que ocupaba el centro de la habitación, una mesa que en su doble capacidad
ya que era tanto un escritorio como una mesa, ofrecía más promesa de contener la solución del misterio que cualquier cosa a la que hasta ahora había prestado atención. El cuarto en el que se encontraba ahora era el más hermoso y posiblemente el más valioso de todos. En él brillaban las 5 grandes ventanas que eran la gloria de la habitación, pero no hay lugares ocultos en las ventanas, y aunque se deleitaba en el color, no se atrevía a perder un momento en ellas. Había más esperanza para ella en los imponentes estantes con sus posibles cajones para libros. Pero Hetty la adelantó en el intento que hizo de levantar las tapas de los 2 grandes asientos. «No hay nada en ninguno de los 2», dijo ella, y Violet, con un suspiro, se dirigió hacia la mesa. Esto era un mueble inmenso, hecho para adaptarse a la forma de la habitación, pero con un espacio ahuecado en el lado de la ventana lo suficientemente grande como para sostener una silla para la persona que usaría su parte superior como escritorio. En él había varios artículos adecuados para su uso. Sin estar abarrotado, mostraba una pila de revistas y folletos, cajas de papelería, un bloc de notas con sus accesorios, una lámpara y algunos pocos adornos, entre los que se encontraba una gran caja ricamente incrustada con perlas y marfil, cuya tapa estaba abierta de par en par. «No toque», advirtió Violet cuando Hetty extendió la mano para mover algún pequeño objeto a un lado. «Ya trabajó aquí diligentemente en la búsqueda que hizo esta mañana». Tocamos todo. «¿Revisó esos folletos?» «Abrimos cada uno. Fuimos especialmente cuidadosas aquí, ya que fue en esta mesa donde vi detenerse a la señora Quintard». «¿Con la cabeza nivelada o inclinada?» «Inclinada». «¿Como alguien que mira hacia abajo en lugar de hacia arriba o alrededor?» «Sí. Un rayo de luz roja brillaba en su manga. Me pareció que la manga se movía como si estuviera extendiendo la mano». «¿Podría intentar pararse como ella lo hizo y lo más cerca posible del mismo lugar?» Hetty miró hacia abajo en el borde de la mesa, marcó donde el rojo dominaba al azul y el verde, se movió a ese lugar y se detuvo con la cabeza hundiéndose lentamente hacia su pecho. «Muy bien», exclamó Violet, «pero probablemente la luna estaba en una posición muy diferente de la que está el sol ahora». «Tiene razón, estaba más arriba, tuve la oportunidad de notarlo». «Déjeme intentarlo», dijo Violet. Hetty se movió y Violet ocupó su lugar, pero en un lugar un par de pasos más adelante. Esto la acercó mucho al centro de la mesa. Con la cabeza agachada, como lo había hecho Hetty, extendió su mano derecha. «¿Ha mirado debajo de esta almohadilla?», preguntó señalando hacia la almohadilla que tocaba. «Me refiero, entre la almohadilla y el marco que la sostiene». «Ciertamente lo hice», respondió Hetty con cierto orgullo. Violet siguió mirando hacia abajo. «Entonces quitó todo lo que estaba encima de ella». «Oh, sí», respondió Hetty. Violet siguió mirando la almohadilla, luego impetuosamente. «Póngalos de vuelta en sus lugares habituales». Hetty obedeció. Violet siguió mirándolos. Luego extendió lentamente la mano, pero pronto la dejó caer de nuevo con un aire de desánimo. Ciertamente, el documento perdido no estaba en el tintero ni en la botella de pegamento. Sin embargo, algo la hizo inclinarse de nuevo sobre la almohadilla y someterla al escrutinio más minucioso. «Si al menos nada hubiera sido tocado», suspiró interiormente. Pero no dejó escapar ningún signo de descontento, simplemente exclamando mientras miraba hacia los espacios imponentes por encima: «Los libros, los libros». No queda más remedio que llamar a todos los criados o conseguir hombres de afuera, y comenzando por un extremo, diría que el superior, bajar cada libro al alcance de una mujer de la altura de la señorita Quintard. «Escuchemos primero lo que la señora Quintard tiene que decir sobre eso», interrumpió la mujer mientras entraba en un revuelo de emoción surgido de más de una causa. «La joven piensa que deberíamos quitar los libros», observó Hetty.
mientras la mirada de su señora se desviaba hacia ella desde el semblante ausente de Violet. Inútil. Si nos pusiéramos a hacer eso, Carlos estaría aquí antes de que termináramos la mitad del trabajo. Además, Hetty debe haberle contado mi extrema aversión a los libros bien encuadernados. No diré que cuando estoy despierta nunca pongo mi mano en uno, pero una vez en estado de sonambulismo, cuando cada capricho natural tiene el control total, estoy segura de que nunca lo haría. Hay una razón para mi prejuicio. No siempre fui rica. Una vez fui pobre. Fue cuando me casé por primera vez y mucho antes de que Clement comenzara a hacer su fortuna. Era tan pobre entonces que a menudo pasaba hambre, y lo que era peor, veía a mi pequeña hija llorar por comida. ¿Y por qué? Porque mi esposo era un bibliómano. Gastaba en ediciones finas lo que habría mantenido a la familia cómoda. Es difícil de creer, ¿verdad? Lo he visto traer a casa a un Grolier cuando la despensa estaba tan vacía como esa caja. Y eso me hizo odiar los libros tanto, especialmente los de encuadernación extra fina, que tengo que arrancar las tapas antes de encontrar el coraje para leerlos. Oh, vida, vida, qué rápido Violet estaba aprendiendo. Puedo entender su idea, señora Quintard, pero como todo lo demás ha fallado, cometería un error si no examinara estas estanterías. Es posible que podamos acortar mucho el trabajo, que no tengamos que llamar a nadie más. ¿En qué medida se han acercado o manipulado los libros desde que descubrió la pérdida del papel que buscamos? Nada en absoluto. Ninguno de nosotros se acercó a ello. Esto lo dijo Hetty. ¿Ni nadie más? Nadie más ha sido admitido en la habitación. Cerramos ambas puertas en el momento en que nos aseguramos de que el testamento se había dejado aquí. Eso es un alivio. Ahora quizá pueda hacer algo. Hetty parece una mujer muy fuerte y yo, como puede ver, soy muy pequeña. ¿Le importaría levantarme hasta esas estanterías? Quiero mirarlas. No los libros, sino las propias estanterías. La mujer asombrada se agachó y la levantó hasta el nivel de la estantería que había señalado. Violet las examinó de cerca y luego las que estaban justo debajo. ¿Soy pesada?, preguntó. Si no, déjeme verlas del otro lado de la puerta. Hetty las llevó hacia allá. Violet inspeccionó cada estante hasta donde una mujer de la estatura de la señora Quintard podía alcanzar, y cuando volvió a estar de pie, se arrodilló para examinar las que estaban debajo. Nadie ha tocado ni sacado nada de estas estanterías en 24 horas, declaró. La pequeña acumulación de polvo a lo largo de los bordes no ha sido alterada en ningún punto. Fue muy diferente con la mesa. Eso muestra claramente dónde habían movido las cosas y dónde no. ¿Eso es lo que estabas buscando? Vaya, nunca lo hubiera pensado. Violet no prestó atención. Estaba pensando profundamente. Hetty se volvió hacia su señora y luego rápidamente hacia Violet, a quien agarró del brazo. ¿Qué le pasa a la señora Quintard?, preguntó apresuradamente. Si fuera de noche, pensaría que está en uno de sus hechizos. Violet se sobresaltó y miró hacia donde Hetty señalaba. La señora Quintard estaba a pocos metros de ellas, pero tan ajena a su presencia como si estuviera sola en la habitación. Posiblemente pensaba que lo estaba. Con los ojos fijos y un paso mecánico, comenzó a caminar directamente hacia la mesa. Su apariencia entera de una naturaleza que hacía que la sangre de Hetty se helara, pero que hiciera que la de Violet latiera en sus venas con una esperanza renovada. «Lo único que podría haber deseado», murmuró para sí misma, «ha caído en trance. Está de nuevo bajo el dominio de su idea. Si observamos y no la molestamos, puede repetir su acción de la noche anterior y mostrarnos dónde ha puesto este precioso documento». Mientras tanto, la señora Quintard continuó avanzando. Un momento más, y sus suaves mechones blancos captaron el resplandor rojizo centrado en la silla situada en la cavidad de la mesa. Las palabras salían de sus labios y su mano, extendiéndose sobre el tapete, buscaba entre los artículos esparcidos allí hasta que se posó en un par de tijeras grandes.
Escucha, murmuró Violet a la mujer que se apretaba junto a su lado. Conoce su voz. Si puede, escucha lo que dice. Hetty no pudo. Un murmullo indistinguible fue todo lo que llegó a sus oídos. Violet se aproximó un paso. La mano de la señora Quintard había dejado las tijeras y estaba oscilando inciertamente en el aire. Su angustia era evidente. Su cabeza, que ya no estaba quieta sobre sus hombros, se volvía hacia aquí y hacia allá, y sus tonos se volvían inarticulados. «¡Papel! ¡Quiero papel!», estalló de sus labios en un grito agudo y antinatural. Pero cuando escucharon más y observaron para ver si la mano incierta se posaba en algún lugar, de repente volvió en sí misma y les dirigió una mirada sorprendida que pronto cambió en una de la máxima perplejidad. «¿Qué estoy haciendo aquí?», preguntó. «Siento como si hubiera visto casi tocado. Oh, se ha ido, y todo está en blanco de nuevo. ¿Por qué no pude retenerlo hasta que lo supe?». Luego volvió completamente en sí misma y, olvidando incluso las dudas de hace un momento, le dijo a Violet en su vieja y temblorosa manera: «Nos pediste que bajáramos los libros, pero evidentemente has pensado mejor». «Sí, he pensado mejor». Luego, con la última esperanza desesperada de volver a despertar las visiones que yacen en algún lugar en el cerebro turbado de la señora Quintard, Violet se atrevió a observar: «Esto probablemente termine siendo un asunto psicológico, señora Quintard. Supone que si volviera a caer en la condición de anoche, repetiría su acción y nos guiaría usted misma hacia donde se esconde el testamento». «Sería posible, pero podrían pasar semanas antes de que camine de nuevo dormida, y mientras tanto Carlos habrá llegado y Clement posiblemente habrá fallecido. Mi sobrino está tan mal que el médico volverá a medianoche. Señorita Strange, Clement es un hombre excepcional. Dice que quiere verla. ¿Estaría dispuesta a acompañarme a su habitación por un momento? No hará muchas más solicitudes y me aseguraré de que la entrevista no sea prolongada». «Iré gustosamente, pero ¿no sería mejor esperar? Entonces tal vez nunca lo vea». «Muy bien, pero desearía tener noticias mejores para dar». «Eso vendrá más tarde. Esta casa nunca fue destinada para Carlos. Hetty, tú te quedarás aquí. Señorita Strange, vamos ahora». «No necesitas hablar, solo deja que él te vea». Violet asintió y siguió a la señora Quintard hacia la habitación del enfermo. La vista que encontró con sus ojos probó profundamente sus emociones juveniles. Mirándola desde la cama, vio dos ojos penetrantes sobre cuyo brillo la muerte aún no había ganado control. El alma de Clement estaba en esa mirada. Clement, deteniéndose en el borde de la disolución para sondear las profundidades detrás de él en busca de la esperanza que haría que la partida fuera fácil. Vería en ella una simple jovencita vestida con ropa elegante y llevando consigo todas las marcas de distinción social, el tipo de persona necesaria para la tarea de cuyo éxito dependía el futuro de sus seres queridos. Difícilmente lo esperaba. Sin embargo, mientras continuaba encontrando su mirada con toda la seriedad que el momento exigía, vio que esos orbes ardientes perdían parte de su demanda y los dedos, que habían yacido inertes sobre la colcha, revoloteaban suavemente y se movían como si quisieran llamar la atención sobre su esposa y los 3 hermosos niños reunidos al pie de la cama. No había hablado ni podía ella hablar, pero la solemnidad con la que levantó su mano derecha como si escuchara el cielo llamó a sus labios lo que posiblemente fue su última sonrisa, y con el recuerdo de esta débil expresión de confianza por su parte, salió de la habitación para hacer su último intento de resolver el misterio del documento desaparecido. Enfrentando a la anciana en el pasillo, se dirigió a ella con la fuerza y sobriedad de alguien liderando una esperanza perdida. «Quiero que concentre su mente en lo que tengo que decirle. ¿Cree que puede hacer eso?» «Lo intentaré»,
respondió la pobre mujer con una mirada hacia la puerta que acababan de cerrar detrás de ella. Lo que queremos, dijo ella, es, como dije antes, una comprensión de cómo funcionaba su cerebro en el momento en que sacó el testamento de la caja fuerte. Trate de seguir lo que tengo que decir, señora Quintard. Los científicos ya no consideran que los sueños sean profecías del futuro o incluso condiciones espontáneas e irrelevantes del pensamiento, sino como reflejos de un pasado reciente que casi sin excepción se remonta a los sucesos que lo causaron. Su acción con el testamento tuvo su origen en algún pensamiento anterior, después olvidado. Intentemos encontrar ese pensamiento. Recuerde, si puede, lo que hizo o leyó ayer. La señora Quintard parecía asustada. Pero no tengo memoria, objetó. Olvido rápidamente, tan rápido, que para cumplir con mis compromisos tengo que llevar un registro de los eventos de cada día. Ayer, ¿qué hice ayer? Fui al centro de la ciudad, pero apenas sé dónde. Tal vez un registro de los hechos de ayer la ayudará. Lo buscaré, pero no le dará la menor ayuda. Lo mantengo solo para mí y... No importa, déjemelo ver. Y esperó impacientemente a que se lo entregaran. Cuando por fin llegó a leer el registro de los últimos 2 días, esto fue lo que encontró. Sábado, Mauretania casi al norte. Debo hacerle saber al señor de la Han hoy que se le necesita aquí mañana. Hetty probará mis vestidos. Dice que tiene que arreglarlos. La señora Peabody vino a almorzar y estábamos en gran problema. Tuvimos que salir a la calle. Un recado para Clement. El testamento. No pienso en otra cosa. ¿Está seguro dónde está? No tendré paz hasta mañana. Clement está mejor esta tarde. Dice que tiene que vivir hasta que Carlos regrese. No para triunfar sobre él, sino para hacer lo que pueda para disminuir su decepción. Mi buen Clement. Tan nerviosa me puse a pegar fotografías y estaba olvidando todos mis problemas cuando Hetty trajo otro vestido para probar. Tranquilidad en la gran casa, durante la cual el reloj de la escalera emitió 7 campanadas musicales. Para Violet, esperando sola en la biblioteca, actuaron como una convocatoria. Estaba a punto de salir de la habitación cuando el sonido del alboroto en el vestíbulo de abajo la detuvo en la puerta. Un automóvil se detuvo enfrente y varias personas entraron en la casa de una manera alegre e inapropiada. Mientras escuchaba, indecisa sobre su deber, percibió la figura frenética de la señora Quintard acercándose. Al pasar, dejó caer una palabra: Carlos. Luego siguió tambaleándose para desaparecer un momento después por la escalera. Perdida esta visión, vino otra. Esta vez fue la esposa de Clement, inclinándose desde la balaustrada de mármol de arriba, la sombra de la tristeza próxima luchando con el terror presente en sus perfectos rasgos. Luego ella también se retiró de la vista y Violet, dejada sola por un momento en el gran vestíbulo, retrocedió hacia la biblioteca y comenzó a ponerse el sombrero. Las luces se encendieron en el gran salón y fue en esta escena de colores magníficos donde la señora Quintard se encontró cara a cara con Carlos Palacios. Aquellos que fueron testigos de su entrada dicen que presentaba una apariencia noble, mientras esperaba con resolución y desesperación extrema su primer ataque de ira. Él, un hombre bajo, de complexión gruesa y oscura, que mostraba tanto en rasgos como en expresión la sangre española de sus ancestros paternos, comenzó a dirigirse a ella en tonos violentos, pero cambió su tono, al encontrarse con su mirada, a uno simplemente sarcástico. «¿Usted aquí?» comenzó. «Le aseguro, señora, que es un placer que no está exento de sus inconvenientes. ¿No recibió mi cablegrama solicitando que esta casa fuera preparada para mi ocupación?» «Sí, lo recibí». «Entonces, ¿por qué encuentro aquí a los invitados? Normalmente no preceden la llegada de su anfitrión». «Clement está muy enfermo». «Tanto mayor razón para que hubiera sido trasladado».
No se esperaba su llegada hasta dentro de 2 días. Usted envió un cable diciendo que venía en el Mauritania. Sí, eso es lo que dije, Elisabetta. Dijo esto a su esposa, que estaba de pie en silencio en el fondo. Iremos al Plaza esta noche. Mañana a las 3 de la tarde esperaremos encontrar esta casa lista para nuestra vuelta. Más tarde, si la señora Quintard desea visitarnos, estaremos encantados de recibirla. Pero, dijo esto a la señora Quintard misma, debe venir sin Clemente y los niños. La mano rígida de la señora Quintard se deslizó hacia su garganta. Clement está muriendo. Su condición empeora hora tras hora, murmuró. Puede que no viva hasta la mañana. Incluso Carlos se sorprendió por esto. Bueno, dijo, le daremos 2 días. La señora Quintard jadeó, luego se acercó directamente a él. Nos dará todo el tiempo que su condición requiere y más, mucho más. Él es el verdadero dueño de esta casa, no usted. Mi hermano dejó un testamento legándola a él. Usted es un invitado de mi sobrino y no al contrario. Como su representante, le ruego que usted y su esposa permanezcan aquí hasta que encuentren una casa a su gusto. El silencio hervía. Carlos tenía un temperamento de fuego y su esposa también, pero ninguno habló hasta que él había ganado suficiente control sobre sí mismo para hacer un comentario sin rencor excesivo. No pensé que tuvieras la perspicacia para influir tanto en tu hermano. De lo contrario, habría acortado mis viajes. Luego, duramente, ¿dónde está este testamento? Será presentado, pero las palabras vacilaron. Carlos miró al hombre parado detrás de su esposa, luego de vuelta a la señora Quintard. Los testamentos no se garabatean en el lecho de muerte, o si lo hacen, se necesita algo más que una firma para legalizarlos. No creo en este truco de un testamento posterior. El señor Cavanagh, aquí indicó al caballero que los acompañaba, ha manejado los negocios de mi padre durante años y me aseguró que el papel que tiene en su bolsillo es la primera, última y única expresión de los deseos de su hermano. Si está en condiciones de negar esto, muéstrenos el documento que menciona. Muéstrenoslo de inmediato o infórmenos dónde y en manos de quién se puede encontrar. Eso, por razones que no puedo dar, debo negarme a hacer en este momento, pero estoy lista para jurar. Una risa burlona la interrumpió, emitida por sus labios o por los de su esposa nerviosa e insensible. Podría haber venido de cualquiera. Había causas suficientes. «Oh», balbuceó, «que Dios tenga misericordia», y se desvaneció ante sus ojos cuando escuchó su nombre llamado desde el umbral y mirando en esa dirección vio a Hetty sonriéndole, respaldada por una pequeña figura con una cara tan radiante que instintivamente su mano salió a agarrar la hoja de papel doblada que Hetty intentaba empujar hacia ella. «¡Ah!», gritó con una gran voz. «No tendrán que esperar, ni Clement tampoco. Aquí está el testamento. Los niños han obtenido lo que les corresponde». Y se desmayó a sus pies. «¿Dónde lo encontró? Oh, ¿dónde lo encontró? He esperado 1 semana para saberlo». Cuando después de la repentina partida de Carlos estuve al lado de la cama de muerte de Clement y vi por la mirada que me dio que aún podía sentir y entender, le dije que había tenido éxito en su tarea y que todo estaba bien con nosotros. Pero no pude decirle cómo había tenido éxito ni en qué lugar se había encontrado el testamento. Y murió sin saberlo. Pero podemos saberlo, ¿verdad? Ahora que lo han sepultado y ya no se habla más de dejar esta casa. Violet sonrió, pero muy tiernamente y de una manera que no ofendiera a la doliente. Estaban sentadas en la biblioteca. La gran biblioteca que iba a permanecer en la familia de Clement después de todo, y le divirtió seguir con su curiosidad irreprimible las miradas soñadoras de la señora. Si Violet hubiera querido, podría haber guardado su secreto para siempre. Esos ojos nunca lo habrían descubierto.
Pero Violet era de temperamento compasivo, así que después de un momento de pausa, durante el cual se aseguró de que poco o nada había sido tocado en la habitación desde su partida una semana antes, dijo tranquilamente: tenía razón en insistir en que estaba escondido en esta habitación. Aquí fue donde lo encontré. ¿Notas esa fotografía en la repisa que no está exactamente recta en su caballete? Sí, suponiendo que la bajes. Puedes alcanzarla, ¿verdad? Oh, sí, pero ¿qué? Quítela, querida señora Quintard, y luego dele vuelta y mire su parte trasera. Agitada e interrogante, la señora hizo lo que se le pedía y al primer vistazo dio un grito de sorpresa, sino de comprensión. El cuadrado de papel marrón que actuaba como respaldo de la imagen estaba cortado en diagonal, revelando otro similar detrás de él que aún estaba intacto. «Oh, ¿estaba escondido ahí?», preguntó. «Muy completamente», asintió Violet, «pegado sin ser visto por una señora que se divierte montando y enmarcando fotografías. Por lo general, ella es consciente de su trabajo, pero esta vez realizó su tarea en un sueño». La señora Quintard estaba sorprendida. «No recuerdo haber tocado esas imágenes», declaró. «Nunca lo habría recordado. Es usted una persona maravillosa, señorita Strange. ¿Cómo se le ocurrió que estas fotografías podrían tener dos respaldos? No había nada que indicara que fuera así». «Se lo diré, señora Quintard. ¿Usted me ayudó?» «¿Yo le ayudé?» «Sí. ¿Recuerda el memorándum que me dio? En él mencionaba pegar fotografías. Pero esto no era suficiente en sí mismo para llevarme a examinar las que estaban en la repisa si no me hubiera dado otra sugerencia un poco antes». «No se lo dijimos en ese momento, señora Quintard, pero durante la búsqueda que estábamos haciendo aquí ese día, tuvo un episodio de ese estado peculiar que le induce a caminar dormida. Fue breve, duró solo un momento, pero en un momento se puede hablar, y eso fue lo que usted hizo». «¿Hablé?» «Sí, pronunció la palabra papel. No el papel, sino papel». Y se estiró hacia las tijeras. Aunque en ese momento no tuve mucho tiempo para pensar en ello, después de leer su nota, recordé sus palabras y me pregunté si no quería cortar papel en lugar de esconderlo. Si era para cortar y simplemente estaba repitiendo la experiencia de la noche anterior, entonces la habitación debería contener algunos restos de papel cortado. ¿Habíamos visto alguno? Sí, en la cesta, debajo del escritorio. Sacamos y volvimos a colocar una tira o dos de papel de envolver que, si mi memoria no me fallaba, tenía un borde limpio. Sacar esa tira de nuevo y extenderla sobre el escritorio fue cuestión de 1 minuto. Y lo que vi me llevó a buscar por toda la habitación, no por el documento doblado, sino por un cuadrado de papel marrón, como el que se había sacado de esa hoja más grande. Tuve éxito, no durante mucho tiempo, pero cuando llegué a las fotografías en la repisa y vi cómo casi correspondían en forma y tamaño a lo que estaba buscando, recordé de nuevo su afición por montar fotografías y sentí que se resolvía el misterio. Una mirada a la parte posterior de una de ellas me trajo decepción, pero cuando di vuelta a su pareja, ¿sabe lo que encontré debajo del papel exterior? Había colocado el testamento contra el respaldo original y simplemente pegó otro papel encima. El descubrimiento llegó justo a tiempo para cortar una entrevista muy dolorosa y me ha hecho feliz durante una semana. Ahora, ¿puedo ver a los niños?